Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el tutorial de esta carpeta o de este tapetito por, para la mesa para el día de Acción de Gracia, Thanksgiving. Y este es para los platos. Bueno, pues hoy les voy a compartir el tutorial de cómo lo realicé. Y espero les guste y le entiendan. Y bueno, comenzamos con el tutorial. Bueno, para hacer el tapete vamos a necesitar color, color hueso, beige o beige, naranja. Este es un color como mostaza o color calabaza. Este es un color como vino oscuro, algo así. Aquí dice que es burdeos, no sé qué color, claro. Bueno, y negro. Estos 5 colores vamos a ocupar para la carpetita. Bueno, para hacer la carpetita vamos a iniciar con el color hueso. Vamos a hacer un arito mágico y vamos a subir 3 cadenitas. Vamos a hacer en total, vamos a hacer, contando las cadenitas, 12 puntos altos. En total vamos a hacer 12 puntos altos. Bueno, aquí ya tengo mis 12 puntos altos, ya cerré el arito. Y aquí vamos a hacer, subimos 3 cadenitas, 2, 3. En el mismo lugar hacemos un punto alto. En el siguiente punto alto, 2 puntos altos. Y esta vuelta, esta segunda vuelta la vamos a trabajar haciendo dobles. 2 puntos altos en cada punto alto. Así. 2 puntos altos en cada punto alto. Bueno, aquí ya terminé de hacer mis puntos altos dobles. Voy a unir en la tercera cadenita con punto deslizado. Ahora subimos 3 cadenitas y nuevamente punto alto. Esta es la tercera vuelta. Vamos a hacer 2 puntos altos juntos y un punto alto solo. 2 puntos altos en el mismo lugar y un punto alto solo. Dos puntos altos, uno solo y 2 puntos altos juntos. Y así vamos a trabajar toda esta tercera vuelta con un punto alto de separación y 2 puntos altos juntos. Aquí cerramos con punto deslizado en la tercera cadenita que hicimos. Y así ya tengo la tercera vuelta. Bueno, voy a dar otra vuelta más. Subimos 3 cadenitas y en el mismo lugar punto alto. Siguiente lugar, espacio, un punto alto. Y siguiente lugar, otro punto alto. En el que sigue un punto. Tenemos 2 puntos altos. Y en el siguiente vamos a hacer punto alto doble.
2 puntos altos dobles en el mismo lugar. Seguimos con un punto alto, 2 puntos altos de separación y en el siguiente puntos altos dobles. 2 en el mismo lugar. 1, 2 y en el siguiente punto alto, 2 puntos altos en el mismo lugar. Así. Y aquí cerramos en la tercera cadenita. Bueno, y así ya tenemos terminada nuestra cuarta vuelta. Ahora vamos a subir 3 cadenitas para la siguiente vuelta. En el mismo lugar hacemos un punto alto. En el siguiente un punto alto. Siguiente otro punto alto. Y en el siguiente otro punto. Aquí van a ser 3 puntos altos. Ya en el siguiente va a ser un punto alto. 2 puntos altos en el mismo lugar. Siguiente un punto alto. 2, 3 y en el siguiente ya son 2 puntos altos en el mismo lugar. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta hasta terminar. Y ya esta va a ser la última vuelta con este color. Ya la siguiente vuelta la vamos a dar de negro. Bueno, voy a terminar toda mi vuelta y regreso. Y aquí voy a cortar ya el hilo porque voy a cambiar el color. Aquí ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y ya esta es nuestra base de nuestra carpetita en este color beige. Bueno, vamos a continuar con el color negro. Bueno, con el color negro vamos a hacerle puntos bajos alrededor de nuestra carpetita. Vamos a hacer 1, 2 y en el tercero vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos y en el tercero 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así. En el primero, en el siguiente solo un punto bajo, en el que sigue un punto bajo y ya en el siguiente, que es el tercer punto bajo, ya lo hacemos dobles en el mismo lugar, punto bajo. No solo, en el que sigue 2 solos y ya en el siguiente son 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta. Bueno, y aquí ya terminé de dar toda mi vuelta alrededor con los puntos bajos que le hice de negro. Bueno, ahora vamos con el color mostaza. Y aquí lo vamos a iniciar donde hacíamos 2 puntos bajos, los que están solos, no el punto doble, los que están solos. Bueno, en medio, entre un punto bajo y el otro, aquí vamos a pasar el gancho. Y vamos a hacer un punto alto. Lo pueden hacer así o pueden hacerlo subiendo 3 cadenitas.
pero lo voy a hacer así, ya me queda el punto alto. Voy a repetirlo para que lo vean. Aquí le hago el punto de inicio, le doy una vuelta al gancho, una lazada, lo paso y aquí hago el punto alto. Así, ya nos queda aquí formado el punto alto. Aquí mismo voy a hacer otro punto alto. Voy a dejar 2 cadenitas de separación y en el mismo lugar 2 puntos altos. Así. Pasamos al siguiente. Dejamos el punto bajo doble. Dejamos uno y en medio de los dos aquí hacemos el punto alto. Que son los 2 puntos altos separados de 2 cadenitas y nuevamente en el mismo lugar 2 puntos altos. Así. Nuevamente en el siguiente hacemos punto alto. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta. Bueno, pues ya aquí ya casi estoy finalizando la primera vuelta. Aquí ya nada más la pasamos con punto deslizado donde hicimos el punto alto. Y así lo cerramos. Bueno, pasamos al siguiente punto deslizado para pasar a las cadenitas. Aquí subimos 3 cadenitas y nuevamente repetimos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Pasamos al siguiente espacio de cadenitas y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Así. Y toda esta vuelta así la vamos a trabajar, haciendo 2 puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente 2 puntos altos. Y así vamos a trabajar hasta terminar. Bueno, y aquí solo cerramos en la tercera cadenita de las que hicimos, del punto que hicimos. Bueno, ahora aquí cortamos porque aquí ya vamos a cambiar al color naranja. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer el punto de inicio y vamos a hacer el punto alto directo. Tomamos el hilo, hacemos una lazada y pasamos al gancho haciendo el punto alto directo. Aquí ya nos queda así el punto alto ya directo y ya no hacemos cadenita. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Pasamos al siguiente espacio igual, 2 puntos altos,
2 cadenitas y 2 puntos altos. Así. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta con 2 puntos altos, 2 cadenitas de separación y nuevamente 2 puntos altos. Bueno, aquí ya voy a cerrar la primera vuelta en naranja. Voy a cerrar aquí donde hicimos el punto alto con punto deslizado. Paso al siguiente punto alto con punto deslizado. En el siguiente igual subimos 3 cadenitas para formar el punto alto. Ahora en esta segunda vuelta ya no vamos a hacer 2 puntos altos, vamos a hacer 3. En esta hicimos 2, en esta siguiente vamos a hacer 3, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Para darle un poco más de espacio para que extienda nuestro tapete, nuestra carpeta y no quede así como arrugadita. Para no darle espacio aquí, para que no nos quede grande aquí en el espacio que no se va dejando, para que no nos quede grande y no al tiempo de hacerle el decorado con el negro no nos quede tan ancho. Y el espacio se lo damos aquí con un punto alto. Pasamos al siguiente con 3 puntos altos, 2 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos. Y así ya va abriendo nuestro tapete, nuestra carpeta. Dos cadenitas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Así. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta. Bueno, pues ya aquí ya terminé ya la segunda vuelta en naranja y ya le cerré. Ahora continuamos con el color que es como color vino, pero un poquito más oscuro. Yo quería un color más clarito, pero no lo encontré, solo encontré este. Está un poquito más oscuro, pero bueno, pues con este lo vamos a iniciar. Nuevamente hacemos una lazada al gancho para hacer nuestro punto alto. Y aquí en esta vuelta vamos a hacer como la segunda vuelta de naranja. Vamos a hacer 3 puntos altos, 2, 3 y 2 cadenitas. Y nuevamente 3 puntos altos. Así. Bueno, seguimos al siguiente espacio. Hacemos 3 puntos altos, 2 cadenitas de separación y nuevamente en el mismo lugar 3 puntos altos. Así. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta con 3 puntos altos y 2 cadenitas de separación más 3 puntos altos
en el mismo lugar. Así. Bueno, así voy a terminar esta vuelta y regreso para mostrarle la última vuelta que vamos a dar con este color. Bueno, aquí ya terminé de dar la primera vuelta con el color vino. Aquí ya cerré el punto con un punto deslizado. Pasamos al siguiente espacio, hacemos punto deslizado, en el siguiente punto deslizado y en el siguiente. Ahora subimos 3 cadenitas, 2, 3. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Vamos a hacer 8 puntos altos y sin dejar espacio, sin nada, vamos a pasar al siguiente espacio. Nuevamente 8 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta, haciendo los 8 puntos altos en el mismo lugar. Bueno, aquí ya finalicé, son 2, 4, 6, 8. Y aquí voy a unir en la tercera cadenita con punto deslizado. Corto el hilo y ya aquí cierro mi vuelta. Pues ya así tenemos nuestra carpetita o nuestro tapetito para el plato, portaplatos. Bueno, ahora voy a continuar para hacerle el decorado con el negro. Bueno, con el negro yo le voy a hacer el punto de inicio y lo voy a empezar aquí de este lado. Voy a unirlo con un punto bajo y aquí en el punto este grande solo voy a hacer un punto bajo. Así. Ahora giro el tapete y aquí lo que vamos a hacer, el hilo este lo voy a hacer hacia abajo, por la parte de abajo del tapete. Y ahora vamos a ir haciendo punto deslizado aquí voy a hacer 2 puntos deslizados y aquí en el punto voy a abrazarlo con un punto deslizado. Nuevamente punto deslizado, 1, 2 y abrazo al punto donde va la unión de un punto y el otro. Nuevamente 2 puntos deslizados y paso nuevamente el siguiente con punto deslizado.
Y todo esto sí lo vamos a ir haciendo por todo alrededor de nuestro tapete o nuestra carpetita. Y aquí ya lo pasamos aquí donde estaban los puntos dobles que hicimos al principio con el negro. Ahí lo vamos a pasar. Y vamos a pasarlo así. Ahora giro el tapete y siempre el hilo va a ir por la parte de atrás. Y aquí nuevamente hago un punto deslizado aquí mismo. Para nuevamente otro punto deslizado. Y aquí voy a hacer nuevamente otro punto deslizado y ya subo al siguiente espacio. Nuevamente, siempre en el espacio que vamos que tenemos aquí, vamos a hacer 2 puntos deslizados juntos ahí. Hacemos el primero, el segundo y ya lo pasamos directo en el punto que tenemos. Y así vamos a ir trabajando toda esta alrededor de nuestro tapete, de nuestra carpetita. Hacemos otro punto deslizado y ya subimos al siguiente con punto deslizado nuevamente, otro punto deslizado. Hacemos el segundo y aquí lo subimos con punto deslizado. Pasamos al espacio del punto alto que tenemos con punto bajo. En el siguiente punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Aquí vamos a hacer 1, 2. En 3 puntos altos vamos a hacer punto bajo. En el siguiente vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. Nuevamente en el siguiente espacio, en el siguiente punto alto, 2 puntos bajos, así. 2 puntos bajos seguidos, vamos a contar 1, 2, 3. Y en el siguiente punto alto vamos a hacer 2. En el siguiente punto alto vamos a hacer igual 2 puntos bajos juntos. Ahora seguimos un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y en el que sigue otro punto bajo. Aquí esto lo hacemos para que el tejido destienda y no se quede así, como arrugadito o encorvadito. O si ustedes quieren que les quede así, pues no le den los 2 puntos bajos juntos. Se los dan uno en cada punto alto para que les quede así. Yo como no lo quiero así, así en como cucharita, así que lo estoy haciendo así. Bueno, paso al punto aquí y hago punto bajo. Nuevamente giro el tejido. O bueno, aquí les enseño. Y así nos va quedando nuestra decoración. Así. Nuevamente giro el tejido aquí. Y por la parte de atrás yo voy agarrando el hilo para ir haciendo el punto deslizado.
Aquí hacemos 2 puntos deslizados y abrazamos el punto. Nuevamente 1, 2 y lo pasamos directo a abrazar este punto. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta, todo esto haciéndole punto deslizado, toda nuestra decoración. Esta es como las carpetitas o las agarraderas de olla que son en forma del pavo. Bueno, y aquí donde ya tenemos los 2 puntos bajos que íbamos haciendo al principio de nuestra carpetita, bueno, ahí vamos a pasar. Aquí vamos a hacer el punto deslizado, así. Giramos el tejido y aquí mismo ya en el espacio hacemos punto deslizado para subir. Así. Hacemos otro punto deslizado y aquí ya lo pasamos en abrazando el punto. Y aquí hacemos otro punto deslizado. Aquí son 2 puntos deslizados, acuérdense, en cada espacio. Y ahora sí, pasamos al siguiente punto deslizado. Y ya lo pasamos directo al espacio. Y así nos van quedando. Y así hasta terminar. A veces cuesta un poquito de trabajo, pero agarrándole la práctica, pues ya se nos hace más fácil. Y aquí ya lo pasamos punto deslizado. Hacemos punto bajo. 2, 3 puntos bajos y en el siguiente punto bajo 2 puntos bajos en el mismo lugar, en el siguiente 2 puntos bajos, así hacemos 1, 2, 3 y en los 2 que siguen ya hacemos 2 puntos bajos juntos dobles, así en el siguiente un punto bajo, en el que sigue un punto bajo, en el que sigue punto bajo y ya en este lo abrazamos todo junto, todo el punto bajo. Y así pues ya nos va quedando nuestra decoración con la puntada que es las plumas del pavo. Pues así. Y así vamos a continuar hasta terminar de decorar toda nuestra carpetita. Toda con esta decoración aquí en negro. Voy a terminar yo de decorarla toda y regreso para mostrársela ya cuando la haya terminado toda de la decoración. Y bueno, pues yo aquí ya terminé de hacerle toda la decoración en negro y pues así es como nos quedó ya terminada nuestra carpetita o nuestra para portaplatos. Quedó muy bonito. Bueno, y de este yo hice dos grandes y uno pequeño, ya que este me lo pidieron así. Es un pedido que tengo
de 2 carpetas grandes para adultos y una pequeña para niños. Bueno, y así quedó este juego de 3 tapetitos para la mesa, para los portaplatos. Y pues así quedaron de bonitos. Y bueno, en otro próximo video les voy a traer para poner las tazas o los vasos, los portavasos. Bueno, pues hasta aquí quedó el video de hoy, de esto de las carpetitas para los platos. Bueno, si te gustó el tutorial, te invito para que te suscribas a mi canal. Y bueno, pues esto ha sido todo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.